licenciada, muchas felicidades. La sorprendimos, licenciada. La licenciada Heidi Camilo está de cumpleaños hoy, así es que muchísimas felicidades, licenciada. Muchas gracias. De verdad que le deseamos mucha salud y que de verdad que mucho amor y mucha paz en su casa, en su familia y en su matrimonio. Amén, amén. Qué bueno, licenciada. Muchas felicidades. Muchachos, están en esto los muchachos. Sí, no, ella está en esto. Qué bueno. Licenciada, tenemos un tema muy interesante hoy, el día de su cumpleaños. Sí. Antes de eso, ¿cuándo viene el niño, licenciada? Después. Después. Ahora no. Después. Perfecto. Después. No, porque como el tema que vamos a tratar hoy viene de la mano con esa pregunta. Los niños y los adolescentes y la sexualidad. ¿Cómo, usted se acuerda la última vez que usted vino? Claro. Hubo un caso que nos consternó a todos. Un caso que se da mucho, se da, ¿no? Comúnmente. Y era el caso de la madre que llama, que encontró a su niño haciendo sexo oral a otro niño, niños de 7 años, creo 8 años, sí, 7 años. 7 u 8 años haciendo el sexo oral a otro niño. Y obviamente quedamos, creo que fue el compromiso, fue que tratáramos ese tema este miércoles, el miércoles siguiente que usted volviera, para ver qué hacer en esa situación. Pero antes de entrar ya en ese detalle, quisiéramos que usted nos explicara qué es lo que pasa en esa etapa de la niñez, qué es lo normal que un niño esté pasando entre los 7 o 8 años, su niñez, con respecto a la sexualidad. Muy bien. Mira, es interesante este tema porque los padres obviamente se confunden y se alarman de situaciones que son completamente normales. Un niño de 6, 7, 8 años está descubriendo su cuerpo, está descubriendo que el varón es diferente de la hembra porque el varoncito tiene un pene, la hembra no tiene, y cosas por el estilo. Hay muchísimos cuentos de niñas que le dicen a la mamá, mami, cómprame uno de lo que tiene mi hermano que yo no tengo. Sí. ¿Ves? Y eso es normal porque es un descubrir del cuerpo y eso es también sexualidad. El término sexualidad como definición es todo lo que embarga a un ser humano tanto en la parte emocional como en la parte física. Los niños van descubriendo que su cuerpo es diferente del de otros niños y eso es absolutamente normal. También es normal que a esa edad se enamoren, entre comillas. ¿Qué significa eso? Que una amiguita le cae mejor que otra porque, bueno, es más bonita o porque sencillamente hace más liga en buen español o diga que está enamorado de su profesora, de su doctora y cosas por el estilo, perdón. Sí. Eso es normal, Pablo. Simplemente el papá y la mamá lo que deben de hacer es normalizar la situación y explicarle, no, mi amor, mira, si es tu amiguita especial, no es tu noviecita, pero muchas veces los padres cometen el error de aplaudirle, fomentarle al varón que sí, que él tiene que tener noviecitas y muchas, y a la hembrita la castramos y le decimos que entonces es una chica mala, con muchísimos términos inadecuados que son insultantes, ¿verdad? No, simplemente lo minimizamos, lo normalizamos y le decimos no. Es una amiguita especial, pero tu cuerpo es tuyo, mi amor, todas las partes que cubre el traje de baño son privadas, ya tú te estás aprendiendo a bañar, simplemente mamá te va a desorillar, como decimos a veces, ¿verdad? Cuando damos un baño completo y esas situaciones, pero ya luego de ahí nada escapa de la normalidad. Inclusive, muchos niños en este descubrir tienen besitos de piquito. ¿A qué me refiero? Están jugando al papá y la mamá y tú eres la mamá y yo soy el papá. Entonces, bueno, papá llega a la casa y le da un besito a mamá. Sí. Y son besitos de piquito. Eso no significa nada. Sencillamente le decimos, mira mi amor, los niños no se besan en la boca. Pueden jugar al papá y a la mamá y darse besitos en las manos, porque los besitos en la boca son para las personas adultas. Okay. No lo volvemos un evento catastrófico ni un evento, vamos a decir, castrante, porque lo van a seguir haciendo. Recordemos que el juego, Pablo, resulta de una imitación de lo que ellos ven, sea en la televisión o sea en su casa. Hay una pregunta que siempre los niños tienen para los padres, a la cual nunca estamos preparados, es, papi, ¿cómo llegan los niños al mundo? ¿Cómo se hacen los niños? Y obviamente los padres ahí nos inventamos cualquier tipo de respuesta. Muchas veces, por no tocar un tema que para nosotros es tabú, para un niño, y por no entonces tampoco traerle a la imaginación o llevarle al niño a tan temprana edad
una conducta de adultos. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo debemos tratar ese tema con un niño? Mira, esa pregunta generalmente surge a eso de los 8 o 9 años, pero recordemos que los niños y niñas de esta generación son muy diferentes a las de nosotras. Sí. Este acceso a la información, muchas veces te preguntan cosas que tú mismo desconoces porque ellos trabajan en las escuelas o trabajan vía internet. Sí. ¿Qué es lo adecuado? No se alarme. Papá, mamá, no se alarme, no haga un escándalo, que este muchacho ahora, si yo le doy mucha información, lo va a hacer. Eso es un mito, Pablo. Sí. Decimos, no vamos a informar para que no lo hagan. El problema es que si tú no se lo dices, lo van a encontrar en la calle y de manera inadecuada. Si surge la pregunta, sencillamente siéntese con su hijo, con su hija, vamos a hablar de sexo. Mira, mi amor, los adultos tienen una conducta sexual que va más allá de los besitos. Y explíquele la parte puramente biológica. Mira, tu pene se puede levantar, se puede erectar, pero en los adultos eso lleva a otro tipo de conducta que cuando tú estés más grande vas a ir conociendo. Cuando los bebés vienen al mundo significa que papá y mamá tienen un acto sexual que tú como niño no debes de tener. Okay. Entonces, cuando el pene de papá se une a la vagina de mamá, se produce un bebé que va a crecer en el vientre de tu mamá. Ya. Poderlo normalizar. Otra situación que se presenta, licenciada, y que quiero dejar la pregunta en el aire antes de ir a la pausa, es el caso de los niños que ya empiezan a actuar como adultos en lo que se refiere a su sexualidad a 7 u 8 años, como el caso de la señora que llamó la semana anterior, y muchos casos que se dan de niños que ya empiezan a experimentar, a tocarse, a masturbarse a temprana edad, y quisiéramos que usted nos orientara a los padres qué hacer si encontrar a su niño en una situación como esta. Vamos a la pausa. Estamos de regreso. Licenciada, cuéntenos entonces, esa parte la pregunta que le hacía antes de irnos a la pausa. ¿Cómo entonces tratamos esos casos que ya sobrepasan un poco el nivel de lo que es la curiosidad? Ya más bien es algo más de adultos, ¿no? De una experiencia de adultos. Mira, tenemos que ver lo siguiente. El juego sexual infantil es absolutamente normal. Puse el ejemplo de 2 niños que se dan un besito de piquito porque están jugando al papá y a la mamá. Sí. De repente el varoncito, cuando está en el baño, descubre que tocándose el pene se erecta. Entonces eso provoca, si él continúa con la manipulación y el toque, eso provoca una sensación de placer. Papá y mamá no se alarmen, eso es absolutamente normal. Es igual que comerse el helado, como poníamos el ejemplo anterior fuera del aire. Si tú te comes un helado y te resulta agradable, pues tú lo vas a seguir haciendo. En el tema de los niños por igual. El sentido morboso de llevarlo al tema de masturbación se lo pone el adulto. El niño este tipo de toque simplemente lo integra como parte de tocar su cuerpo que le resulta satisfactorio. Y obviamente el papá y la mamá se va a alarmar. Sencillamente forma parte de su crecimiento y descubrir sexual normal. ¿Qué debes de hacer? No te escandalices, sencillamente recanaliza esa energía y ese juego. Que yo les recomiendo a los padres que busquen juegos de bloques y cuando el niño esté tocándose sencillamente le pasen algo, un bloque, un carrito, mira mi amor, para que juegues. Y así van quitando la importancia a esta conducta y haciendo que el niño o la niña, porque también hay hembras, obviamente, que están tocándose, lo que hacemos es que distraemos el juego y lo canalizamos a otra cosa. Yeah. Pero cuando le ponemos el nombre de eso es malo, que tú estás haciendo esto, que tú estás haciendo otro, que empezamos a dar pelas. Entonces y el no te toque ahí, no te toque eso, eso es muy común. Es muy común. Quítate la mano de ahí, no te toque ahí. No debemos de hacerlo, porque entonces de adultos encontramos personas que tienen problemas al aceptar sus propios órganos genitales y lo ven como algo sucio, pecaminoso, y tú no te imaginas cuántos trastornos sexuales yo me encuentro en la adultez, porque de niño le dijeron que eso era malo, que no se podía tocar. Sencillamente quite la importancia, dele otra cosa para que se entretenga y así el niño y la niña pues van a ir integrando otros juegos como parte de su vida. En Twitter me pregunta Maite Cabaza, ¿qué hay de los noviazgos entre niños de 9 a 11 años?
noviazgo entre niños tan temprana edad? No, volvemos a lo mismo. Sí. Fíjate, tenemos 9, 10 y 11, son Sí. 3 años. Sí. Es un juego. Sencillamente le quitamos importancia. No, mi amor, no es tu novia, no es tu novio, es un amiguito especial. Y los amiguitos tú le puedes regalar una tarjetita, algo por el estilo, nada más de ahí. Es importante que entre las familias se toque el tema sexo, porque pasamos entonces al juego sexual entre hermanos, Sí. niños de 7 y 8 años, 8 y 9 años, que empiezan a jugar y a repetir lo que ellos ven entre papá y mamá o lo que ven en la televisión. Sí. Son juegos sexuales que ellos están integrando como un juego. El que le da el saborcito a morbosos es el adulto. Sencillamente tenemos que hablar y decir, mira mi amor, los niños no se besan, los niños no se tocan entre ellos, ustedes pueden jugar de muchas otras formas y cosas por el estilo. Muy bien, tenemos una llamada de los Tres Ojos. Buenos días. Hello, buenos días. Sí, yo tengo una preocupación. Yo tengo un niño de 10 años y hemos estado viendo en programas de televisión un anuncio que habla de qué es un orgasmo. El niño me está preguntando qué es un orgasmo. Para mí eso es lo más grande porque yo no encuentro palabras para explicarle. ¿Me puede orientar, por favor? Y gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Y ese tema, Sí. esa pregunta la acompañamos también de eso que hablábamos fuera del aire, de que hoy día los medios de comunicación, las mismas internet, usted daba un dato muy interesante, que si usted pone en Google o cualquier buscador de la internet la palabra sexo, las primeras 200 páginas son de pornografía. Sí. O sea que no hay de orientación, es de pornografía. Un niño obviamente está bombardeado hoy día de Claro. pornografía y de un manejo de la sexualidad no correcto. Entonces, esa pregunta que hace la madre, quisiera que usted le respondiera. Bien, haciendo un paréntesis en lo que decías, miren, Sí. si en su casa hay internet, busquen las compañías que usted lo contrató un control parental para que cuando usted salga de casa, su hijo no tenga acceso a páginas pornográficas. Yo no lo sé hacer, usted tampoco, busque ayuda en ese sentido. Sí. Con el tema de la señora, mire, sencillamente dígale a su hijo, ¿verdad? Es un varoncito. Sí. Mira, mi amor, un orgasmo es una sensación placentera luego que la persona tiene relaciones sexuales. Obviamente, eso lo vas a descubrir tú cuando seas adulto. Sí. Si algo te gusta mucho ahora de niño, tú sencillamente es algo muy bueno, pero de adulto, Sí. no de niño. Y es como lo mismo, pero es como la niña mía me dice el otro día, papi, yo quiero manejar. Pues tú tienes 8 años, tú no puedes manejar, Claro. tienes que esperar que sea adulto. Y ella está ansiosa por llegar a ser adulta para poder manejar. Y yo creo que si uno maneja eso no creo que vaya a ser tampoco la gran cosa. O sea, es mejor que tú les informes, sí, es algo bueno, Pero pero tú cuando sabes- seas adulto, yo creo que será Exactamente. importante. Lo que pasa es que hay muchachos que chocan temprano. Sí, Sí. porque bueno, lamentablemente tenemos este mismo bombardeo Sí. y en la misma venta del cuerpo, de Claro. que el cuerpo ya no es nada, el mismo irrespeto que le tenemos. Y el adolescente muchas veces empieza una práctica sexual a temprana edad y obviamente tenemos los embarazos en adolescentes, Sí. que es un tema que trataremos más adelante, dentro del claro. programa. Sí. Usted como mamá y papá, si estos son juegos sexuales, déjelo como juego sexual. Así es. Pero cuando se presentan situaciones como un lenguaje sexual de adultos, una práctica sexual como es sexo oral, masturbación ya en niños que pasan de 5 años, Sí. 5 años de diferencia, entonces estamos hablando de abuso sexual, Sí. que no es un simple juego. Ya. Lo que un papá también y una madre debe hacer cuando tenga que hablar de ese tipo de temas, tómese un vaso de agua antes de un vaso de agua Planeta Azul. Dice, espérate mijo, me voy a tomar un vaso de agua y te digo ahora. Y en ese momento, en lo que usted se da el trago, usted va analizando qué es lo que le va a decir para que no le afecte. Agua Planeta Azul recomendamos siempre porque llega a todas las partes necesarias del cuerpo porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud. Tomar muchísima agua. Salud, licenciada. Y también recordar que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. Vamos a la pausa y regresamos en unos segundos. De regreso estamos. Licenciada, antes de irnos, Sí. queremos que usted nos oriente con respecto a ese tema que usted tocó al final del programa, antes de la pausa, que hablaba de los niños que están haciendo actividades de adultos. Ya no es la curiosidad, sino ya el sexo oral, la penetración, el lenguaje ya un poco más adulto, más soez.
Ayúdenos con esto, licenciada. Miren, el juego sexual infantil decíamos que es natural, ¿verdad? Sí. Es descubrir. Pero cuando el niño y la niña empieza a hablarte de sexo oral, de que yo le voy a hacer el sexo oral, claro, no con estos términos, con Sí. unos términos bastante vulgares, a mi compañerito, ven para yo enseñarte una cosa, inclusive intentan tener ciertas actividades de penetración, entonces estamos hablando de abuso sexual. El abuso sexual se da en dos vertientes. Pero entre niños, me refiero a niños de la misma edad. Sí, pero ahí no es considerado abuso. Sí. Pero sí al que lo está practicando y que está incurriendo en practicarlo con el otro, es muy probable que lo estén abusando. Ok. Porque un niño no puede manejar los temas de sexo oral, de masturbación, ya como tal, para buscar placer, con el sentido adulto, Sí. el tema de tener coito. No debe, porque no forma parte de su crecimiento en ese momento. Es muy probable que a ese menor alguien de la familia o un externo lo esté abusando. Pablo, el abuso se da en dos sentidos. Puede ser que al menor lo estén preparando o ya lo estén tocando o ya de hecho lo estén violando, como Sí. es el tema de la penetración, o sea que le están poniendo películas pornográficas para educarlo. Ya. Las películas pornográficas no son educativas. O si usted, papá, le está poniendo películas a un hijo para que la vea y vea cómo es la vida, usted está abusando sexualmente de su hijo. Sí. No es educación, eso es abuso Así y es. debe de parar. Y en caso de que necesita, en casos así, puede ir a un psicólogo, llevar a su niño a una terapia para un poco corregir ese tipo de manifestaciones que están ya en el niño, ¿no? En la mente del niño. Mira, Pablo, cuando un niño está siendo víctima de abuso sexual, sea por parte de un familiar o no, Sí. tiene que ir a terapia, porque Sí. las secuelas son de índole mayor. Muy bien, tenemos que irnos, licenciada. De verdad que muchísimas gracias por su atención, gracias por estar aquí siempre. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por estar con nosotros en el programa Con el Consumidor. Pasen buen resto del día y sigan con Sazonando, que viene a continuación. Bye bye.